Buenas noches, chicos. Os presento los 3 bloques de los que vamos a estar hablando durante estas sesiones. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Os recuerdo que la semana pasada vimos que era importante realizar estos 3 bloques para entender que las técnicas de estudio tienen este orden lógico y para saber el objetivo final, que es pues aquello que me he marcado yo como meta para conseguir pues aprobar un examen, sacar adelante la asignatura, realizar un trabajo, ¿de acuerdo? Entonces la técnica me va a ayudar a mí, pero yo si no le pongo algo delante para que pueda ser realizada, es decir, ese momento de estudio, no se va a dar el éxito final. Puedo tener suerte en algún determinado momento, pero la vida tampoco está hecha para eso. Está hecha para que te esfuerces y trabajes, ¿de acuerdo? Y si podemos disfrutar por el camino, todavía mejor. Así que no os desaniméis, pero hay que hacer algo durante este camino de estudio para que podamos sacarlo lo mejor posible. La motivación está en nuestras manos y el resto os lo ponemos y os lo brindamos los profesores delante de vosotros, ¿de acuerdo? Vuestros profesores y tutores conocen todas estas técnicas y os van a ayudar a llevarlas a cabo. Y además con estas sesiones más todavía, ¿de acuerdo? Así que en vuestras manos queda, chicos. Hablamos el primer día de los hábitos de estudio, de ese momento para poder poner las herramientas a trabajar, ¿de acuerdo? En el campo de estudio, en el campo de trabajo, ¿de acuerdo? Si yo no tengo ese momento, no voy a poder realizar mis técnicas de estudio, obviamente. Así que adelante con ese momento de estudio, buscadlo vosotros, buscad cuándo es más ideal para estudiar. Yo recuerdo que en la época de la universidad estudiaba de noche madrugada, le daba un poco la vuelta al día, eso es verdad, pero como mi horario era de tarde en la universidad, pues por las mañanas lo tenía un poco más ocioso y me levantaba tarde, iba a la facultad, volvía, cenaba, un tiempito de ocio y me ponía a estudiar. Y sacaba pues 4 o 5 horas porque era el momento en el que había más silencio en mi casa. En mi casa pues no ha habido por la mañana muchas horas de tranquilidad porque había mucho barullo. Y yo tenía la necesidad de sacar ese silencio para poder estudiar. Así que en mi caso lo hacía de esa manera. También en un momento de más madurez, que era la universidad. Estáis ahora en un momento de estudio en el que necesitáis, desde luego, dormir y sacar esas horas adelante. Así que, con tranquilidad, buscar esa hora, un par de horas, todas las tardes, para sacar adelante ese tiempo de estudio. ¿De acuerdo? Vamos allá. Hablamos de los 3 bloques de técnicas de estudio. 3 bloques vitales. Uno de ellos ya lo hemos visto, que es el de la técnica de análisis. ¿De acuerdo? Analizamos nuestra información para luego poderla trabajar y por último memorizarla. Sencillo, sencillísimo. Mis 3 puntos. ¿De acuerdo? Esto es vital. Vamos allá. Aquí. Mirad. Estas 3 técnicas, análisis, síntesis y memorización, las vamos a sacar adelante gracias a ¿qué? A poder conocerlas, porque muchas veces creemos que todas están en el mismo nivel y no es así. Efectivamente, tienen su aquel cada una de ellas, ¿de acuerdo? Es muy necesario conocer la diferencia entre unas y otras para que tenga un éxito total el orden de todas las técnicas, y para que podáis entender el por qué. ¿Por qué es así? Pues ¿por qué? Porque en el primer punto yo lo que voy a hacer es analizar, es sacar la idea principal de mi texto, de mi concepto que estoy trabajando, del tema que estoy estudiando en mi asignatura de lengua, de inglés, de historia. Me da igual, pero es el primer punto, porque gracias a mi lectura, y si no voy a utilizar las notas al margen porque no os motiva o no la entendéis, pero estas 2 son obligatorias. Lectura y subrayado. Son necesarias, las tenéis que conocer, las tenéis que manejar, las tenéis que llevar a cabo. Estas 2 van de la mano. Y gracias a estas 2 voy a poder organizar la información, organizarla en mi cabeza, porque la voy a entender gracias a estas 2. Y por supuesto, y no menos importante, que en el primer punto, que obviamente aquí no está, mi primera técnica es la de la escucha activa en clase. Yo tengo que escuchar y entender lo que dice el tutor, el profesor,
en clase, porque si no lo entiendo, luego me va a costar mucho trabajo este proceso. ¿Es imposible? No, no lo es. Incluso a momentos que nos ponemos enfermos y no podemos ir a clase. Ya no solamente que no escuche, así que no es imposible. Pero, desde luego, tengo mucho ganado si escucho a mi profesor. Así que mi primer punto es la técnica de la escucha. Entonces luego ya comenzarán mis otras técnicas. Pero esa es vital. Si yo escucho, entenderé, para luego poder leer y subrayar aquello que he visto que era importante, porque mi profesor lo ha remarcado. Y yo no me lo he perdido en la clase y no he estado distraído. Claro, que si lo estoy, tengo que partir de cero. Tengo que partir en el primer momento en el que yo pues quiera entender la lectura desde un punto inicial. ¿De acuerdo? Entonces, eso me costará más trabajo, que no será imposible, pero desde luego partes con menos ventajas que si otro compañero ha escuchado en clase. Vale, estas tres ya las hemos trabajado y vamos a empezar con estas tres. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de las técnicas de síntesis y en particular de estas cuatro. 1, 2, 3 y 4. Vamos allá. Aquí están mis técnicas de síntesis. Entre las millones que hay, que existen bastantes, yo voy a resaltar estas tres, además de los resúmenes. Pero estas tres las voy a llamar específicamente técnicas activas. Estas tres técnicas son activas porque dan a entender que hay una implicación muy activa, ya repito más veces la palabra, porque necesitas estar en conexión con el momento de la actividad. Es decir, has tenido que organizar y entender y leer y trabajar previamente el texto para poderlo trabajar con esta técnica. Si te quieres beneficiar de que un compañero haga estas técnicas y te la quiera pasar como a modo de apunte y tú fotocopiarlo, será perfecto, claro que sí. Pero desde luego el trabajo que ha realizado esa persona no va a ser lo mismo que si tú te quieres beneficiar de ello, ¿de acuerdo? No va a ser exactamente igual. Así que estas tres técnicas son activas porque si tú lo llevas a cabo, te vas a beneficiar de ese trabajo 100%, cosa que si lo prestas no será así. Vamos a ver esas tres diferencias. Hablamos de conceptos, de la jerarquía y, por último, de qué conectores hay entre esos conceptos, ¿de acuerdo? En esquema y mapa conceptual, pues bueno, se repiten que las principales palabras que vas a poner son los conceptos, ¿de acuerdo? Son simples palabras o dos palabras que son lo que quieres trabajar y interiorizar. La jerarquía es lo que va a cambiar en un esquema, suele ser lineal y además lineal ¿de qué manera? De izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Nunca de arriba a abajo. Y luego el mapa conceptual pues va de arriba a abajo y hay una red de conexiones entre ellas, ¿de acuerdo? Con líneas. Pero esas líneas van a conectarlo y van a realizar frases, o sea que las palabras que se van a unir a través de esos conectores van a dar lugar a frases con sentido, que es la única técnica que va a permitir eso. En el esquema, pues no, voy a tener de forma lineal palabras o incluso párrafos que van a estar relacionados y conectados con flechas, llaves e incluso con números y letras. Y por diferenciar estas dos de una que es bastante especial, que es el mapa mental, en esta requiere la incorporación de las imágenes y de los dibujos. Y además una organización bastante especial. ¿Por qué? Porque está ramificada sobre una idea principal que está en el punto central de mi hoja, ¿de acuerdo? Es un núcleo central y de ese núcleo central saldrán todas las ideas. Así que allá vamos con la explicación de una en una. Mirad, el mapa mental. El mapa mental es la mejor manera ¿para qué? Para resumir, organizar nuestras ideas o aquello que estoy intentando comprender, ¿de acuerdo? Estoy intentando memorizar. Muy bien. Pues un buen mapa mental nos va a ahorrar el qué, horas de estudio, de consolidar esos conocimientos para luego ofrecerlos en un examen. Pero esto nos sirve para cualquier técnica. O sea, tú sin
si insistes en cualquier técnica para poderlo trabajar y luego memorizar, va a ser el éxito de cara en un examen. Así que lo vas a consolidar con cualquiera que te vayas a que quieras trabajar. No tengas ningún problema en trabajar con todas ellas, ¿de acuerdo? Pero es verdad que hay unas técnicas más específicas para un determinado concepto que vas a trabajar y otras que no, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a estudiar y lo vamos a ver. En el mapa mental vamos a hablar de qué 3 puntos sencillos pero esenciales son los que tienes que seguir para realizar esta técnica. En primer lugar, dice, escribe un concepto central, ¿vale? El concepto central, obviamente, en el centro, que te resultará más sencillo de recordar si ese concepto, ¿vale?, le añades una imagen o un dibujo. Muy bien. En segundo punto es apunta esas ideas asociadas alrededor del concepto principal. Obviamente, si va a ser una tarea en la que implique imagen y dibujo, pues tienes que dar rienda suelta a esa creatividad interna tuya, ¿de acuerdo? Da lugar y da mucho juego a este tipo de dibujos, de creatividad, de originalidad. Coloca esa idea en orden jerárquico, ¿de acuerdo? Hago este círculo porque el orden va como las manecillas de la aguja del reloj, desde arriba alrededor de mi idea central. Y por último, ¿cómo lo voy a asociar? Pues con líneas, ¿de acuerdo? Va a ser muy visual y la jerarquía de esas ideas, pues como bien os he dicho, siempre siguiendo un orden jerárquico, pero siguiendo las manecillas de las agujas del reloj. No os olvidéis, esto es muy importante a la hora de realizar un mapa mental, ¿de acuerdo? Con lo cual, también quiero inculcaros una imagen mental de mapa mental, para que a la hora de recordar siempre os imaginéis la misma imagen. Yo quiero que penséis en una rueda de bicicleta en el que desde el centro, que es mi idea central, van a salir esos radios hacia el neumático y de esos radios van a salir las ideas secundarias y sus detalles relacionadas todas con mi idea central. Si yo siempre me imagino mi rueda de bicicleta, siempre sabré cómo dibujar y cómo realizar un mapa mental. ¿De acuerdo? Muy importante. Y ese será el éxito del mapa mental. Y no os olvidéis que requiere de mucha creatividad y mucha originalidad, pero que no se te da bien ese tipo de dibujos o actividades, no significa que esta técnica no tenga espacio en tu día a día durante las técnicas de estudio y los momentos de estudio. No es así. Esa originalidad se puede transmitir de muchas maneras. Puede incluso ser figuras geométricas, dibujos de círculos o simples flechas en las que unes los conceptos, y con colores puedes realizar un mapa mental muy divertido, muy creativo y que te pueda venir muy bien para poder estudiar, ¿de acuerdo? Y el otro punto que quería resaltar es que un mapa mental solamente se dan en conceptos muy concretos y pequeños. Es decir, imaginaros que estáis en la clase de lengua y ha terminado el tema de la sintaxis. El tema de la sintaxis acoge a multitud de conceptos. Pueden ser la morfología, dentro de ella pues podéis dar ese léxico también, o podéis dar el complemento directo, el indirecto, el complemento circunstancial de modo, ¿de acuerdo? Es que hay tanta información dentro de un mismo tema, que en este caso sería la sintaxis, que un mapa mental no es la técnica más adecuada para realizar mi síntesis de ese tema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es demasiada información para realizarla en una misma técnica, que normalmente lo que intentamos es transmitiros que siempre tiene que ser en un folio, y si puede ser por un lado, por una de las caras, mejor, ¿de acuerdo? Con lo cual, si quiero ampliar y abarcar demasiada información, no me va a caber. Y al final, mi mapa mental no va a ser un mapa mental, sino un distractor. Y además de haber empleado demasiado tiempo y esfuerzo en algo que al final no voy a recoger los frutos que yo quisiera recoger, ¿de acuerdo? Así que no os olvidéis que lo ideal es, si estoy dando esa sintaxis, buscar solamente un concepto para realizar mi mapa mental y no del tema completo, ¿vale? Muy bien, pues vamos a seguir. 3 sencillos pasos, como veíamos hasta aquí, muy bien. Pues esto ya lo hemos visto. Y vamos a ver las claves.
Pues esto es un poco más de lo mismo de lo que hemos hablado hasta ahora. Primera parte, organización. Hemos dicho que la organización es clave y que viene dada de mi primera técnica de estudio. ¿Que esa técnica de estudio cuál es? Pues es la técnica de análisis que me la ofrece la lectura y me la ofrece el subrayado. No os olvidéis que van de la mano, que son necesarias que las dos se den a la vez. Importantísimo. En ese caso, cuando yo ya tengo mi organización bien clarita en mi cabeza, podré obtener mis palabras claves para poderlas luego asociar unas con otras. ¿De acuerdo? En el punto número 4 habla de la memoria visual. Obviamente, este punto es muy importante porque estará hablando de que la memoria visual o memoria fotográfica, para las personas que trabajan utilizando este tipo de memoria, les va a venir muy bien esta técnica. No os olvidéis de que el tipo de imágenes o dibujos o creatividad que vayáis a emplear os va a beneficiar a los que tengáis una memoria visual o fotográfica muy alta, ¿de acuerdo? Y que utilicéis muy a menudo. Hay muchas personas que saben perfectamente interpretar en un momento de examen dónde viene la pregunta a modo de fotografía. Pues esta respuesta está en la página 15, en el apartado 2 de este cuadro que había ahí. Con lo cual, si tú funcionas de esa manera, es una técnica que no debes dejar de practicar, porque te va a venir muy bien. Que te lías, dale la oportunidad y esfuérzate en ella, al igual que te esfuerzas en el deporte y no dejas de calentar o de trabajar en ello para que te salga cada vez mejor, o en ese instrumento que tocas, o en los idiomas que estás trabajando, ¿de acuerdo? Ese patinaje al principio te caías, pero luego con la práctica le has sacado ventaja. En la natación al principio se te daba fatal y llegabas el último, y al final no es que estés llegando el primero, pero estás dentro de un equipo. O sea que con esa práctica vas a llegar, además del primero, lo vas a saber hacer bien y te vas a animar. Esa motivación la vas a encontrar en el camino. A veces queréis que la motivación os la den como si fueran a cucharaditas y enseguida, y esa motivación la vas a tener que buscar tú. Yo te voy a ofrecer la manera de cómo llegar a ella, pero tú tienes que dar el paso para buscarla también, ¿de acuerdo? Venga, pues venga, ahí también están esas claves. Muy bien. Hemos hablado de que el último punto, bueno, pues hablábamos de la memoria visual, pero siempre partiendo de un punto focal central, no te olvides. Y por último, hablamos de que la implicación tiene que ser consciente, es decir, si tu manera de esforzarte durante esta técnica es activa, desde luego será muy productiva y al final del proceso, que será la técnica de memorización, será un simple paseo porque tú tendrás la información grabada en tu cabeza. No te olvides de esto. Mirad, aquí tenemos un mapa mental. Un mapa mental que, bueno, pues tiene demasiada información, cierto es, pero lo tiene muy clara y le vamos a prestar la atención adecuada para entenderlo. Os he dicho desde el principio que los mapas mentales se organizan como una aguja del reloj partiendo desde el número 12, con lo cual vamos a partir desde aquí y hacemos esta vuelta. Ese es el primer punto. Segundo punto, el punto focal, central y sus ideas secundarias y los detalles. Hay dos partes que hay que leer, la primera y la segunda. Es decir, no voy a leer solamente el verde y me paso solamente al rojo y me paso solamente al azul. No, tengo dos puntos que leer para interpretar la información como si fuera esa primera lectura que hago, ¿de acuerdo? Voy a hablar de cómo se trabaja, qué rituales debería tener, cómo gestionar ese email, cómo tomarme el tiempo, ¿vale? Dice, tómate un tiempo para reflexionar. Bueno, pues ese tiempo. Ayuda a los adictos, la tecnología digital, cómo hay que gestionar el espacio, ¿vale? Y todo esto está relacionado con mi punto focal, que es la era de la distracción. Así que toda esta información está relacionada con la distracción, ¿de acuerdo? Ten cuidado con el tiempo, o haz ejercicio, tus rutinas. Ten cuidado con estar adicto a qué, pues a ese extra de digitalización, de libros digitales, de televisión, de tu móvil, de tu email, de tu tablet, de la PlayStation, de tus recreaciones informáticas. Haz otra cosa, ¿de acuerdo?
Y por ejemplo, aquí me parece vital. Dice, quita todas las distracciones a la hora de estudiar. ¿De acuerdo? Genera y gestiona un espacio adecuado para cada uno de los momentos que vas a realizar. Porque si te vas a ver la tele, te puedes ir quizá con el móvil porque si te distraes o no quieres ver la tele al final o tal. Pero si vas a estudiar, no tiene ningún sentido que al lado de ese lápiz haya un móvil. Porque lo único que vas a conseguir es perder tiempo y alargarlo alargar tu tiempo de estudio y encima distraerte durante el camino. Con lo cual, eso de menos es más, es decir, menos tiempo para conseguir más a largo plazo, no lo vas a conseguir. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Mirad, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que os imaginéis las frutas. Vamos a hablar de unas frutas y vamos a hablar de hacer un mapa mental con esas frutas. ¿Qué pondríais en el centro de esa diapositiva? Si vamos a hablar de frutas, ¿qué pondríais y de qué frutas hablaríais? ¿De acuerdo? ¿Os lo tenéis pensado ya? Bien, pues mirad, esta es la que aparece, que desde luego no tiene nada que ver con la que yo me había imaginado. En este caso pone fruta y esa fruta de un cesto de mimbre, pues yo lo que me había imaginado era un frutero. Pero nos podríamos haber imaginado desde un árbol frutal, desde un huerto, desde una Macedonia, un yogur de Macedonia también. 1000 imágenes mentales hay para aburrir. Y tú puedes poner la que te dé la gana, porque es la que te va a evocar esa información de agrado. Y gracias a eso la vas a recordar mucho mejor. En este caso habla de 5 frutas y de unas características. Realmente habla de 3 características de cada una de esas frutas, porque está muy clarito a nivel gráfico, es decir, con los colores y con las ramificaciones. Pero hay una cosa que yo no comparto con este mapa mental, que es, por ejemplo, la duplicidad de la información. En este caso, por ejemplo, hace dibujos de cada una de las frutas y para mí me sobraría la información añadida de la palabra. Simplemente porque si esto es bonito y como a modo de cuadro o porque lo voy a realizar en arte y quiero recrearme, pues bueno, pues lo hago así. Pero si quiero utilizar esta técnica para que me ayude en el estudio, realizar, si yo ya me voy a esmerar en hacer ciertos dibujos y luego tener que poner la palabra, pues sinceramente yo creo que queda muy clarito con la imagen y me puedo ahorrar el tiempo de escritura. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde conseguiría el objetivo de menos es más. Y el siguiente punto, pues mirad, aquí encontramos el resumen de esos mapas mentales. No os olvidéis de que esto es una técnica y que gracias a este mapa mental voy a repasar las características principales. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengamos muy claro todas esas características para que luego la semana cuando volvamos al instituto podáis realizar actividades relacionadas con esto del mapa mental. Muy bien. En primer caso, vuelvo a repetir que parto desde el número 12 de mi reloj, ¿vale? Dice que es un diagrama usado para representar ¿qué? Palabras, ideas, tareas, un concepto que estoy trabajando en una asignatura, ¿de acuerdo? De todo. Con lo cual, ese diagrama es una forma gráfica de representar la información que quiero memorizar a continuación, porque es mi último paso. Entonces, también dice que comienza desde el centro, como veis, ¿vale? Y si yo pongo una sola imagen de estas, vosotros podréis imaginaros lo que viene en este triángulo escrito. Dice, se comienza en el centro de una página con la idea principal y trabaja hacia afuera en todas las direcciones. Con lo cual, si vosotros ponéis y plantáis simplemente este tipo de estrella o como bien os dije antes, la imagen de la rueda, del neumático, de la rueda de bicicleta, pues vosotros ya tenéis claro que la información va del centro hacia los laterales y siempre forma circular, ¿de acuerdo? El siguiente punto pues dice que la organización es muy importante y que siempre tiene que haber unas palabras clave que las tengamos que ir asociando entre ellas. ¿Cómo? Pues a nivel de gráficos, ¿de acuerdo? Y agrupamientos. Y vamos a trabajar muy bien la memoria visual porque nos va a ayudar mucho a recordar y retener mejor la información que trasladamos en el papel utilizando esta técnica, ¿de acuerdo?
nos va a venir fenomenal. Siguiente punto habla de que en los mapas mentales aparecen también imágenes, como veis, imágenes que nos ayudan a eso mismo, a trabajar gracias a mi memoria visual, mi memoria fotográfica y poder memorizarlo y recordarlo mucho mejor. Y en el último punto, pues otra vez, como bien os he dicho antes, se repite el trabajo, además de explicarlo con el dibujo. Yo si solamente dejo el dibujo, comprenderéis perfectamente lo que quiero decir con esto. Y es que la jerarquía, la jerarquización de las ideas de un mapa mental funcionan y se leen como si fueran las agujas del reloj. Así que, chicos, tenéis la base y las claves para seguir con éxito los mapas mentales, ¿de acuerdo? Vamos a verlo ahora y en último lugar lo compararemos y vamos a ver ahora los mapas conceptuales. El mapa conceptual en este caso es una herramienta gráfica, ¿de acuerdo? Como todas las demás. En este momento lo que trabajo son círculos, cajitas, que lo voy a recuadrar y lo uno con líneas, ¿de acuerdo? Es muy importante que recordéis esto. En este caso, como veis, pues no pongo ahí imágenes y hay colores, no. En general, la técnica del mapa conceptual es más seria, por así decirlo, y es más creativa el mapa mental, una gran diferencia. Como veis, aquí no hace mucho caso entre unas y otras porque hay color y diferencia de ellas y además un gran fallo que no hay que hacer, que yo os recomiendo que no sigáis de esta manera. Entre las líneas conectoras que hay entre los conceptos debería haber unas palabras de enlace que se llaman conectores, ¿de acuerdo? Esta línea conectora necesita aquí una palabra de enlace y en este caso que os he puesto de ejemplo es para que veáis que no se ha hecho correctamente, de una manera purista. De todas maneras, os voy a decir que yo no considero que haya que seguir unas claves exactas y para seguir con cada una de las técnicas. Yo os animo a que hagáis un refrito de todas las características de las técnicas que os estoy comentando y que saquéis adelante las que mejor y más os pueda interesar a vosotros, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Si a vosotros os gustan los colores, utilizarlos, no de manera excesiva, como os he comentado antes, pero que os ayudan a interpretar de forma más importante la información con esos colores fosforitos, pues yo os animo a que lo trasladéis a todas las técnicas, tengan o no tengan permiso, por así decirlo, del autor de esa técnica. Así que si a ti te vale, a mí también, porque aquí el único camino es el del estudio y es tu camino. Así que si tú necesitas de ese refrito, hazlo, porque el que tienes que pasar al siguiente curso y al siguiente curso eres tú, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a ver también cómo es otro tipo de mapa conceptual para que sepáis la gran diferencia y lo que se supone que deberíais controlar. Mirad, este es el que, bueno, ni fu ni fa, pero este es el que debería ser. Y si le añades color, para mí, mejor todavía, porque a mí yo funciono mucho con los colorines, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo pues que el mapa conceptual, ¿de acuerdo? Este mapa conceptual estamos viendo qué significa gracias a un mapa conceptual. Lo vamos a ver realizando este tipo de técnica, ¿de acuerdo? Tenéis que ver que las palabras que hay en el medio, estas palabras que se llaman palabras enlace, están enlazando, como bien dicen, los conceptos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Es muy importante que los tengáis claro. Mirad, y además va a dar lugar a una proposición, como está aquí, proposiciones que tienen un significado. Es decir, cuando yo subrayo, no tiene por qué haber significado en lo que subrayo, sino tengo que subrayar lo importante. Luego ya le daré yo formato de comprensión, con las palabras que me he comido, pero en el mapa conceptual deberían estar todas, ¿de acuerdo? Deberían ponerse todas para que saliese una frase con sentido. Por ejemplo, el mapa conceptual representan los conocimientos organizados de mi previa técnica, ¿de acuerdo? Y está formado ¿por qué? Pues por conceptos, que están relacionados por unas palabras de enlace para formar unas proposiciones que son unas unidades de significado.
proposiciones, en este caso un sinónimo pues sería una frase, ¿de acuerdo? Y esas proposiciones tienen una estructura jerárquica, de más importante a menos importante. Como veis, allá donde vaya con mi flecha, voy a encontrar el sentido de la frase, ¿de acuerdo? Así que ese es el camino que hay que seguir. Muy bien, pues ya sabemos los mapas conceptuales, que son un poquito, como veis, más sobrios. Y ahora adelante vamos a ver lo que es un esquema. En un esquema es otro gráfico, ¿de acuerdo? Estamos viendo todo tipo de gráficos en estas técnicas de síntesis y el esquema es uno más, pero que se encarga del subrayado, que contiene el qué, pues las ideas principales, secundarias y los detalles, y que de manera global voy a destacar toda la información. Mirad, ¿cómo debes realizar ese esquema? Pues lo primero de todo hay que leer y subrayar nunca en mi primera lectura, eso ya lo vimos. Muy importante, lee una primera vez y en la segunda te animas al subrayar. Siguiente paso es estudiar las relaciones de esas ideas que he subrayado y que hay entre sí. Esa relación es lo que me va a ayudar a comprender todo, ¿de acuerdo? Luego comienzo con mis subtítulos y luego decido qué forma gráfica voy a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay varios tipos. Mirad qué tipos de esquemas hay. Tenemos los esquemas más conocidos, que son los de llaves o de gráficos, y luego los menos conocidos porque quizá no os los imaginabais que se llamaban esquemas y que sí que lo son, que son los llamados esquemas numéricos o decimales o los esquemas de letras. Vamos allá. Primero, aquí lo tenemos, el de los gráficos. Aquí tenemos nuestras flechas. Y bueno, este es muy típico, que podrían ser flechas, bueno, que van de una a otra, ¿de acuerdo? Y siempre, como veis, de izquierda a derecha. Muy importante ese sentido de flechas, ¿de acuerdo? O de llaves. Tiene sentido así porque esta llave no se puede dar la vuelta, no se lee así. Así que cuando muchas veces decís, es que a mí me han enseñado a hacer el esquema de arriba abajo, pues bueno, te han podido enseñar, pero han empleado la palabra equivocada, porque no sería un esquema, sino que sería un mapa conceptual, que va de arriba abajo, ¿de acuerdo? Las llaves siempre se emplean de esta manera, de izquierda a derecha, porque recogen toda la información que hay a su derecha. Siguiente. Como veis, este es un ejemplo, este es la palabra clave que estoy estudiando, aquí tengo mis ideas principales y aquí empiezo a tener mis detalles e incluso otros detalles todavía más particulares dentro de cada una de las ideas que están puestas ahí. En este caso solamente van palabras o como mucho, mirad, cuatro palabras separa una frase, pero el esquema siempre da mucho juego a poder poner algún párrafo, ¿de acuerdo? Es de las propias técnicas, es de las pocas técnicas que admite cierta escritura con un poquito más de margen que solamente palabras sueltas, ¿de acuerdo? Así que aprovechad. Quien no sepa resumir bien o quien no sepa sintetizar bien es una de las técnicas que te puede venir bien antes de pasar a la técnica propiamente dicha, que larga y en la que hay que escribir más, que es el resumen, ¿de acuerdo? Mirad, este es otro tipo de esquema, que es el numérico o el decimal. Va con números, pero claro, con muchos tipos de subnúmeros. ¿A qué os recuerda esto? Incluso con esta pista aquí, os recuerda claramente a un índice. Y efectivamente, un índice es un esquema que me ayuda pues a organizar las ideas de ese libro, ¿de acuerdo? Y claro, vosotros imaginaros en un momento de septiembre con vuestros libros nuevos en el que no sabéis qué vais a dar en cada una de las asignaturas y que no conocéis el temario. Os ayuda a organizar un poco el temario o a organizaros cuando os dicen tal página o tal otra. Pero si os trasladáis, en vez de en septiembre os lleva a vuestra cabeza, imaginaros que estáis en junio y acabáis el cole, está claro que si volvéis al índice de cada uno de vuestros libros podéis rellenarlo con mucha información que ya habéis estudiado y que esa organización esquemática se llama índice, ¿de acuerdo? Así que no os olvidéis que los índices son mini esquemas muy ambiciosos, pero siempre serán esquemas y que podéis utilizarlo vosotros también para realizar vuestra propia técnica en cada una de las asignaturas que necesitéis, ¿de acuerdo? No os olvidéis que es otro tipo de esquema, que no lo tenéis en mente, pero que os puede venir bien. Vamos a seguir adelante, porque además de que el esquema numérico, el esquema numérico, a ver, perdonad,
el esquema numérico, pues bueno, puede ser de esta manera y hay mucho subpunto, ¿no? Entonces, a mí personalmente me puede liar un poco más o menos. Mirad este otro. Pues fijaros qué cantidad de números. Ahí hay mucha información. Así que también podemos jugar con este siguiente tipo, que es el de letras, porque aquí lo bueno y beneficioso al utilizar un esquema de letras es que juego con las mayúsculas y las minúsculas, ¿de acuerdo? Combino y, bueno, puedo de manera visual, pues me puede ayudar más localizar ciertas ideas, ¿de acuerdo? Y no nos olvidemos también que puede haber un método mixto en el que combino números, letras y en este caso mayúsculas y minúsculas. Por lo cual, como veis, tenéis muchos tipos de técnicas que os pueden beneficiar en el momento de estudio. No olvidéis de trabajarlas y de practicarlas, porque si no, no las conoceríais cómo son y con qué características tienen para llevarlas a cabo. Dadle la oportunidad de hacerlas tal y como os las he transmitido para que podáis conocerlas y de esa manera saber si te viene bien o te viene mal, porque ahora solamente tienes la información que te he dado, pero si no la trabajas no lo sabrás, ¿vale? Seguimos con la siguiente técnica, bueno, con un pequeño resumen y la última técnica de síntesis, que sería el resumen, que por excelencia, pues bueno, tiene un gran papel dentro de los estudiantes, pero que no es la única técnica. Así que dale la oportunidad a las otras tres de trabajar con ellas para que se te dé bien esto de estudiar y luego memorizar. Venga, va, vamos allá. A ver, como veis, hacemos un pequeño resumen, una diferencia bastante clara de lo que es el mapa conceptual y mental, ¿de acuerdo? La gran diferencia, palabras e imágenes, está claro. Y sobre todo, también su estructura. Parte de un núcleo central hacia afuera y en este caso el orden es secuencial, de más importante a cada vez menos importante. En los dos se pueden emplear colores, pero aquí hay una gran limitación. Pero bueno, que si vosotros lo necesitáis, pues bienvenido sea, porque aquí lo único es ayudar, ¿de acuerdo? No limitar. Y en el siguiente punto lo comparamos con el esquema. El mapa conceptual y el esquema, la estructura se parece, pero no es igual. Es importante que lo hagamos de arriba a abajo y en este caso de izquierda a derecha, porque como bien os he dicho, si queréis utilizar y emplear esas llaves que se emplean como conectores, las llaves solamente van de un lado que sería izquierda hacia la derecha, recogiendo la información que estoy marcando en el lado derecho. Así es como funciona una llave, ¿no? Te puedes inventar cómo se emplean cada una de los conectores. Así que trata de trabajarlo de esa manera y tenerlo claro, ¿de acuerdo? Y bueno, como veis, aquí tenemos tres tipos de ejemplos de las técnicas de síntesis que hemos trabajado. El mapa mental y mapa conceptual, como ves. Y muy importante, no os olvidéis nunca, por favor, de las palabras de enlace, porque si tú lo evitas, no tiene sentido tu mapa mental, tu mapa conceptual. Y entonces carece un poco de sentido que lo hagas utilizando esta técnica. Para eso utilizo un esquema. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y bueno, pues en el último punto, antes de ver esos ejemplos, vamos a trabajar el... Perfecto, estamos con el resumen, que es una de las técnicas de síntesis por excelencia, más practicadas, pero que es menos activa que las otras tres técnicas de las que hemos estado hablando. ¿Por qué? Pues porque, bueno, del subrayado que he obtenido en mi primera técnica de análisis, voy a configurar mi resumen y es, pues bueno, un poquito de rellenar con palabras esa información que me falta y darle un poquito de sentido. Con lo cual, pues es ampliar aquello que he subrayado con mis palabras. Por ello no se dice que es una técnica activa en la que estoy organizando todas las palabras trabajadas y dándole sentido. Así que, pero no quita que no sea importante y sobre todo una muy buena técnica para poder luego memorizar. ¿De acuerdo? Vamos a ver un pequeño vídeo explicativo de lo que es este resumen. Allá vamos. Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Solo reproduce las ideas principales
y deja fuera las ideas accesorias. Un resumen sirve para repasar rápidamente y revisar de un vistazo toda la información. Los pasos a seguir para realizar un resumen correctamente son los siguientes. 1. Leer el texto para obtener una visión global de él. 2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Analizar la estructura del texto. 3. Detectar los argumentos principales. 4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestro vocabulario. 5. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original. 6. Revisar. No se debe incluir en el resumen frases como "este es un resumen de" o "el autor del texto dice que". Tampoco referencias al texto original, ni encabezados, ni ilustraciones o tablas, ni información adicional, ni tampoco ejemplos. Un resumen bien hecho debería responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cómo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto A? ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí? ¿Cuál es la conclusión del texto A? El resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Tiene que ser ordenado en las ideas, claro y conciso. Podemos usar abreviaturas, códigos y signos. Con unos resúmenes adecuados será mucho más fácil repasar y recordar el temario. Muy bien, pues está claro y nos ha ayudado bastante a entender lo que es ese resumen. Vamos a verlo ahora en la presentación. Como tal, te está diciendo que hay unos consejos muy importantes para llevarlo a cabo, y con lo que me quiero quedar tanto del vídeo como de esta presentación es que ha de ser breve, muy importante, no más del 20 o el 30% del texto. Así que imaginaros, por ejemplo, un texto de 100 páginas, 100 líneas, ¿vale? Un texto que estéis trabajando que tiene 100 líneas. Si os lo imagináis así, es más fácil imaginarse ese porcentaje. Así que si tiene 100 líneas, vosotros deberíais hacer un resumen de 20 como máximo. 20, 25, 30 líneas. Es decir, por eso en el vídeo nos estaban diciendo que eliminásemos los ejemplos, eliminásemos la información de frases relacionadas o textos que te mandan a otro texto para ampliar conocimiento, ¿vale? No, toda esa información añadida es eso, es un añadido, que no quiere decir que no sea importante, pero tú en tu resumen te quieres resaltar lo más importante, ¿de acuerdo? Lo que realmente vas a luego trasladar en un examen, porque todos los conectores, todas las ideas que están relacionadas con ellas, ya las tienes entendidas, establecidas, y las vas a poder plasmar en el examen. Y tú lo que estás dejando en un resumen, en un esquema, en un mapa mental, es información que te tienes que aprender porque te está costando más, y sobre todo porque es la idea principal. La idea principal. Todo el rato estás rescatando una idea principal. Eso es importante. Y cuanto más concreto y conciso sea, vas a ser más capaz de retener aquello que no has puesto. Parece incongruente, pero lo es así. Aquello que estás sintetizando tantísimo que no va a aparecer en tu resumen, va a ser aquello en lo que te vas a quedar luego para seguir adelante con el momento de la memorización. Y que lo que te tienes que memorizar es lo que está en el papel, y lo que has eliminado ya te lo sabes. Te aseguro que eso sucede, que eso es así. ¿De acuerdo? Te quedas con datos, te quedas con anécdotas, con esos ejemplos que luego no hace falta ni que los añadas, porque con haberlos leído una vez, porque ha sido cosas que te relacionan o con conceptos previos que tú tengas o con una anécdota que tú hayas vivido, pues se te va a quedar más fácilmente que aquello que es un poco más complicado y que por eso tienes que trabajarlo en tu resumen, tu esquema, tu mapa mental, tu mapa conceptual, tu cuadro, tu red semántica, ¿de acuerdo? Todo eso. Bueno, pues seguimos y acabamos, ¿vale? Porque, bueno, pues los consejos son esos, ¿de acuerdo? Y siempre tiene que haber una revisión final. A ver, que esto no se me queda. Ahí, más o menos. ¿De acuerdo? Muy importante, muy importante. ¿Y las ventajas? Pues que siempre va a estar muy ligado a que mi proceso lector y mi comprensión y mi expresión
va a ir mejorando, siempre va a ir mejorando, ¿de acuerdo? Ayuda a que mis estructuras las tenga, de las ideas que he sacado en clave del texto leído, sean más organizadas, ¿de acuerdo? Y que mi proceso de síntesis lo voy a trabajar muchísimo, porque imaginaros de un texto de 100 líneas sacar 30 como máximo, ¿de acuerdo? Es muy importante que además te esfuerces en este proceso para realizar una elaboración personal de tu resumen. Cuanto más os impliquéis, mejor. Mejores ventajas le sacaréis a esa tarea. Y bueno, pues esta es una página web que os enviaré también, ¿de acuerdo? Y en el link, bueno, de hecho ya creo que la tienen vuestros tutores. Y en el que si pincháis, pues como veis aquí, podréis trabajar un montón de cosas. Bueno, esto es el ruido típico, pero vamos, saltar presentación y vamos, ay, que no me deja. Y como veis aquí tenéis un montón de pergaminos, en este caso que se llaman, para poder estudiar y trabajar todas estas técnicas. En el número 1 os recomiendo que le pinchéis y que veáis los consejos generales de los que yo os he estado hablando durante estos días, ¿de acuerdo? En estas sesiones. Aquí tenéis, pues, cómo puedo mejorar en el esfuerzo y en la motivación, cómo puedo mejorar en mi planificación, en mi ambiente de mi casa y qué ayudas voy a poder encontrar para ir mejorando poquito a poco, ¿de acuerdo? En el número 2, bueno, hay un test que os enviaré de otra manera, pero este también lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Son 10 minutillos y si lo respondéis de esta manera, son unas 58 preguntas, nada, en 10 minutos lo hacéis y bueno, pues os dice por dónde andáis en esos hábitos de estudio de los que hablábamos. Y bueno, como veis, pues aquí subrayar y anotar mis primeras técnicas de análisis. Como bien veis, aquí también están los esquemas y resúmenes, muy importantes, y yo os aconsejo a que le deis y practiquéis con ellos, ¿de acuerdo? ¿Veis aquí? Esquema mudo, también matemáticas, que existe, porque parece que es la asignatura que menos se puede trabajar con técnicas, y no es así. Y le pasa lo mismo a las de los idiomas, y no es así. ¿De acuerdo? Darle la oportunidad de conocerlas, trabajarlas, para poderlas llevar a cabo. Y bueno, pues aquí hablan sobre las técnicas de memoria, que lo haremos más adelante, esas técnicas de lectura, que os hacía, pues cómo poder mejorar mis técnicas de lectura, las fijaciones que hago con mis ojos, la vocalización que hago cuando leo en bajo, olvidadla, es un consejo, no tenemos que leer moviendo la lengua mientras estoy leyendo en voz baja, solamente tengo que mover mis ojos, ¿vale? Así que esta página web es un enlace y la verdad es que está bastante completo. Está hecho para vuestro nivel, incluso un poquito más para más mayores también hay, porque hay cosas de selectividad. Y lo bueno es que incluso también podréis imprimir y descargar, ¿de acuerdo? O sea que es muy importante, es muy completa y os va a ayudar un montón. Y bueno, la siguiente charla que vamos a tener son las técnicas de memorización y con ello habremos acabado. Así que enhorabuena, chicos, son 3 sesiones, 3 momentos que nos vamos a ver de esta manera virtual, pero que siempre a través de vuestros tutores pues podrán contactar conmigo para que me preguntéis y hagáis todas las preguntas necesarias para que os pueda ayudar, ¿de acuerdo? Un saludo y mucho ánimo con estos días. Chao.